¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludamos de México. Hoy es miércoles 8 de enero. Son las 1:42 de la tarde. Bueno, grupo Rebeca, bueno, para continuar, darle un poco más de entendimiento a mi anterior video y a lo que enseña el capítulo 44 del libro de Adán y Eva, ¿sí? Para hacer entender, ¿sí?, lo que está escondido, velado dentro del libro de Adán y Eva, capítulo 44, referente a cuando dice, ¿sí?, que Dios le tiene paciencia y misericordia a Lucifer y a sus anfitriones, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. En el capítulo 44 te da una clave que no es comprensible o no era comprensible en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque era necesario que otros libros fueran exhibidos o descubiertos, como el libro de Melquisedec, por ejemplo, ¿sí? Y el estudio de los libros de Enoc. Toda persona que comprende o estudia, analiza los libros de Enoc, podrá comprender a qué se refiere, ¿sí?, esos misterios que solamente pueden ser resueltos por medio del Espíritu Santo a través del estudio y del conocimiento en Dios. Pues vamos a dar un mayor entendimiento, ¿sí?, o vamos a tratar de dar a comprender qué es lo que quiere decir Dios en el capítulo 44 de Adán y Eva, cuando dice que el tiempo de la misericordia, ¿sí?, Dios la va a tener paciencia y misericordia, ¿sí?, Dios la va a tener hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos, donde se activa lo que enseña el libro de Daniel, cuando Israel cumple 70 años como nación, 70 semanas, el tiempo del fin. El tiempo del fin, Daniel capítulo 12, si no mal recuerdo, enseña que el conocimiento prohibido, Da'at, se multiplicará. Y cuando está hablando de conocimiento o ciencia, no te está diciendo a una ciencia del mundo, sino que te está direccionando hacia lo que sucedió en el principio, cuando las hijas de los hombres se mezclaron con los ángeles caídos. Génesis 6. Y lo que enseña en el libro de Enoc. En el libro de Enoc, o en los libros de Enoc, te enseña que cuando descendieron los ángeles caídos, le enseñaron ciencia oculta, como lo es el corte de raíces o brujería, a los hombres o a las hijas de los hombres que se apartaron de Dios, o sea, las hijas de Caín. Teniendo eso como fundamento, vamos a tratar de descodificar qué representa o qué significa o qué trata de dar a entender Jesús en Mateo 8:12, si no mal recuerdo, cuando dice que Jesús es la luz del mundo. Vamos a dar comprensión, ¿sí?, qué representa esa palabra, la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en el libro de Rita Cabezas, Lucha contra principados demoníacos, te enseña que hay un cierto grupo de personas o de guerreros de parte de Dios que les va a otorgar Dios, o se van a ganar por medio de tantos sufrimientos y tribulaciones. Dios va a levantar o está levantando grupo de personas con espada de luz. Entonces, lo que enseña el libro de Lucha contra principados demoníacos es algo que está dirigido para aquellos que tienen el conocimiento de los libros de Enoc y aún de los otros libros que menciona la Biblia y aún de otros libros que te direcciona el Espíritu Santo, como el libro de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el libro de Adán y Eva no está dentro del canon bíblico. Ejemplo, el libro de Jacer sí lo menciona la Biblia, pero el libro de Adán y Eva no lo menciona la Biblia. Entonces, ¿sí?, para darte acceso a la cámara secreta donde está la intimidad con Dios. Es decir, que la Biblia menciona otros libros. Y cuando tú pasas, ¿sí?, de una puerta a otra a estudiar los libros, como el libro de Jacer o los libros de Enoc, ¿sí?, Dios te empieza a revelar otros libros, ¿sí?, como el libro secreto de Juan, por ejemplo, o el Pistis Sofía o de San Valentino, donde te habla de la sabiduría. Entonces,
cuando tú pasas de un nivel a otro o de una puerta a otra, según como sea la intimidad con Dios, Dios te empieza a revelar conocimiento. Entonces, ¿qué se refiere lo que dice el libro de Lucha contra Principados Demoníacos de Rita Cabezas cuando dice que Dios le va a dar una espada de luz, o le está dando espada de luz, pero no a cualquiera, porque hay que pagar un alto precio? ¿Cuál es el alto precio que hay que pagar? Sí, lo que enseña la Biblia desde el principio, que tienes que ser kadosh, santo, apartado del mundo, y no solamente del mundo, incluso de tu familia. ¿Por qué? Porque tú como guerrero o soldado, lo primero que hace el enemigo, y fue lo primero que hizo, sí, cuando traté el caso de Shaulo, ¿sí?, en el anterior video, fue que lo primero que hace el demonio es que te amenaza, y te amenaza de muerte. Entonces Dios no les da una espada de luz a cualquiera. ¿Por qué? Porque no solamente se va contra ti, sino se va contra tu familia, o tus hijos, o los seres queridos más allegados, o a los seres que tú amas. Entonces hay un alto precio que tú tienes que pagar. O sea, tienes que ser apartado. No tienes que tenerle amor a nadie. Sí, amor, no puedes tenerle mayor amor, sí, a tu hijo o a tu esposa, porque el enemigo siempre te pide lo que más amas. Y si tú eres inteligente, sí, no te conviene amar más a tu hijo o a tu esposa que a Dios. ¿Por qué? Porque en los rituales de sangre, o al menos aquellos que adoran a la Santa Muerte, por ejemplo, sí, llega un momento que la Santa Muerte, sí, les pide un tributo, o les pide a un ser amado, o les pide al ser amado. Sí, entonces, teniendo eso en tu mente, si tú llegas a amar más a tu hijo o a tu esposa más que a Dios, el enemigo te los quita. Pero si tú amas a Dios más que a tu esposa e hijo, el enemigo rebota, no te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque se está enfrentando al Dios Todopoderoso. O sea, es una guerra, y es estrategia de parte de Dios que ames a Dios más o sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo te pide a la persona más querida. Entonces, cuando en el libro de Lucha contra Principados Demoníacos te dice que Dios le entrega una espada de luz, ahí está dando una palabra codificada. ¿Por qué? Porque Jesús, sabemos que la palabra es como una espada de doble filo, pero también sabemos que Jesús es la luz del mundo. Entonces queda entender todo esto. ¿Qué misterio hay velado ahí? La espada de luz que menciona el libro de Lucha contra Principados Demoníacos de Rita Cabezas, la espada de luz es la palabra de Jesús. Cuando tienes, ¿qué significa eso? Si tú vas a reprender a un demonio en el nombre de otro Dios, ¿sí?, que no sea en el nombre de Yeshua HaMashiach, o lo que se conoce en el mundo como Jesús, y ahí hay un misterio con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús está velado. ¿Por qué? Porque la palabra Yeshua significa hombre de salvación. Salva, Yeshua. Pero el nombre de Jesús está velado. ¿Por qué? Porque siempre los ángeles, cuando se presentaban a los hombres, no les daba el nombre a los hombres, los ángeles, sino siempre decían: yo soy un consiervo tuyo, adora solamente al único Dios creador de todas las cosas, sí, a Yahweh. Entonces la palabra compuesta de Yeshua es estratégica para los asuntos de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede dar libertad es Dios. Sí, pero Dios necesita un intercesor. Entonces Dios, al mezclar su nombre, sí, con la del Mesías, por llamarlo así, Yeshua, sí, Dios te está dando un arma. Y el arma es que todos aquellos que posean la palabra de Jesús son los que van a poder contender contra los demonios. Es decir, darlo a entender para hacerlo más entendible. Si tú vas y quieres reprender a un demonio en el nombre de María, en el nombre de San Judas Tadeo, en el nombre de Yemayá, en el nombre de... Híjole, no soy católico, no recuerdo otros santos.
¿sí? Si tú vas y quieres reprender, por ejemplo, si eres católico, sí, a un demonio en el nombre de María, ese demonio te va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque existen jerarquías. Entonces, la clave es que todos aquellos que reprendan en el nombre de Jesús o de Yahshua HaMashiach son los que van a poder contender con la espada de luz, que es la palabra de Jesús, ¿sí? O el Evangelio de Jesús, o la Biblia, ¿sí? A los demonios. Entonces, esa es la clave de todo esto. Tú dirás, bueno, ¿y eso qué? ¿En qué me afecta? Ya lo sé. Muy pocos saben o tienen conocimiento del nombre correcto de Jesús, Yahshua. Pero esto va más allá. ¿Por qué? Porque al pueblo de Dios, al antiguo pueblo de Dios, ahorita los leo, al antiguo pueblo de Dios que era Israel, al negar al Mesías o al enviado o al hombre de salvación, o sea, Jesús o Yahshua, se está negando a sí mismo la salvación. ¿Por qué? Porque no van a poder contender contra los demonios que van a ser liberados, o los Nefilim, que van a ser liberados conforme enseña el libro de Enoc capítulo 10, 11 y 12 al cumplir 70 generaciones o 70 semanas o 70 años como nación Israel. Entonces, ¿qué es lo que le viene a Israel? Lo que viene para Israel en esta guerra, ¿sí? Que la van a perder junto con Estados Unidos, es su destrucción. ¿Por qué? Porque al rechazar, ¿sí? Primero la palabra de Dios a través de Jesús y la doctrina y ministerio de Jesús, que es amar al prójimo, al rechazar la doctrina o al rechazar la doctrina o ministerio de Jesús o pensamiento de Jesús y adquirir, ¿sí? o al aceptar otras doctrinas como el Talmud, solo por mencionar un ejemplo, ¿sí? Israel prácticamente va a ser destruido. ¿Por qué? Porque lo único que va a poder contender contra los demonios, ¿sí? Es la palabra de Jesús, la palabra de Jesús. Si la palabra de Jesús, que es la espada de luz, porque Jesús es la luz del mundo, si la palabra de Jesús no está en tus labios, quiero decirte que estás en un grave peligro. Y tú dirás, ¿y eso qué? ¿Cómo se comprueba lo que tú me estás diciendo? Bueno, es simple. Es simple. Porque en mi anterior video, sí, se me está descargando mi computadora. En el anterior video, sí, que hice sobre el nacimiento de Jesús, la fecha de nacimiento de Jesús, la fecha de nacimiento de Jesús, 6 de enero, 21 de Tebet, sí, está anunciando un cambio. Ya, la fecha de nacimiento de Jesús, 6 de enero, 21 de Tebet, que la fecha 6 de enero, 21 de Tebet es un código alto, 6 de enero, 21 de Tebet, 21 de Tebet te direcciona al año 2021. Ok. La fecha de nacimiento de Jesús, ok, en el audio que compartí, sí, en este video que voy a poner en pantalla, sí, el nacimiento de Jesús, 6 de enero, 21 de Tebet, anuncia cambios para la humanidad al cumplirse 70 años. Ok, aquí en este video confirmamos lo que dice el libro Lucha contra principados demoníacos, en el capítulo, en el apartado, en la página 22, falsos dioses, ¿sí? En esta parte dice lo siguiente: te voy a explicar sobre la armadura para que puedas enfrentarnos mejor. La verdad, me río de ustedes cuando se levantan en la mañana y dicen, me duele el cuerpo, estoy enfermo. No están protegiéndose con la verdad, es decir, que la enfermedad, sí, es una mentira.
lo que tienen que hacer es pronunciar la verdad. Jesús me sanó. O Jesús me sana. Pero si pronuncian enfermedad, pronuncian mentira. Esto es un ejemplo. No limiten a Dios en sus mentes y Dios no limitará su poder en ustedes. ¿Por qué tengo que enseñarte? Ustedes los humanos tienen un privilegio. Tienen privilegios mayores que los que Dios le dio al adversario en el principio. Por eso fue que el adversario se enojó tanto. Dios le dio a ustedes más de lo que nos dio a nosotros. Ustedes tienen poder en lo que dicen, palabras. Así que así fue como Dios creó el mundo visible, el poder de la palabra. Esa es el arma más poderosa que tiene. ¿A qué se refiere lo que está escrito en el libro Lucha contra Principados Demoníacos? Vamos a ver, aquí te lo enseña. Caray, algo. ¿Tú crees que no lo reproduce? Ya lo estoy al 100%. Va de nuevo. Aquí en Taller de Motos y Potimóvil, Dios proveerá. Lo que escuchamos en el minuto 31:47 al 31, en ese caso, justamente en la fecha 6 de enero, que representa el nacimiento de Jesús. ¿Por qué representa el nacimiento de Jesús? Representa el nacimiento de nuevos ministerios. ¿Por qué representa el nacimiento de nuevos ministerios? Sí, porque cuando nació Jesús,
A eso vino, a contender contra los demonios. ¿Sí? Porque en esa fecha, conforme enseña el Evangelio Armenio de la Infancia, nació Jesús. O sea, no es casualidad que justamente en ese día, a las 2 de la mañana, prácticamente me contacta ese personaje o esa persona que anteriormente, hace un año atrás, lo entrevisté, ¿sí? Y está registrado en el libro Proyección Astral, donde este personaje o esta persona, que no es ni bueno ni malo, así se cataloga él, porque no va a la iglesia, pero tampoco ejerce, ¿sí?, el conocimiento que sus antepasados tienen, ¿sí?, porque cuando estuvieron en el ocultismo, es decir, que él trae maldiciones generacionales, es decir, que a él se les presentan los espíritus y conversa con ellos o lo protegen, ¿sí?, porque viene acarreando pactos generacionales. ¿Por qué? Porque su familia o sus antepasados están metidos o estuvieron metidos en el ocultismo. Eso, aunado de que él no asiste a ninguna iglesia, es presa fácil para que los demonios generacionales se le manifiesten o lo quieran, ¿sí?, manipular para que haga cosas aberrantes como lo que trató de hacer ese día. A lo que quiero llegar es a lo siguiente: cuando el demonio dice cállate, se está refiriendo que no soporta la palabra, ¿sí?, o la oración, ¿sí?, o el Salmo 35 que le estaba leyendo o diciendo, ¿sí? Pero tú podrás decir, cualquiera puede leer la Biblia, sí es cierto, cualquiera puede leer la Biblia, pero no todos tienen una espada de luz, ¿sí?, o el poder de Jesús a través de la palabra para contender, ¿sí?, ya no con demonios de baja categoría, porque lo que habla el libro de lucha contra los principados demoníacos es eso, ¿sí?, que solamente Dios le va a dar la espada de luz a ciertos guerreros que han pagado el precio de haberlos apartado del mundo, incluso de sus familias, ¿sí? ¿Por qué? Solamente, ¿sí?, está hablando de un grupo reducido de personas que Dios les va a otorgar una espada de luz, lo que sustenta, lo que enseña el libro de Enoc, ¿sí?, cuando dice que Dios les dará espada a los justos para hacer juicio. Lo que dice el libro de Enoc es lo que te comenta, te comparte, te dice, te revela, te desvela el libro de lucha contra principados demoníacos. No a cualquiera se les va a dar una espada de luz, porque hay que pagar un alto precio, pero solamente se les va a dar una espada de luz a aquellos para que puedan contender contra principados de la jerarquía de Asmodeo. Entonces solamente aquellos que tengan la palabra de Jesús y la espada de luz van a poder contender contra estos principados. Y tú dirás, eso es mentira. No, es verdad, porque al menos en el caso de solo por mencionar un caso, ¿sí?, donde murió el protagonista o el locutor del programa radial La Mano Peluda. El caso Josué, 9 años después. En el caso Josué, 9 años después, este varón o brujo hizo un pacto donde tuvo que entregar a su abuelita para que se le otorgara dinero o poder. En ese caso, que está registrado en internet, pueden descargarlo, ¿sí? Ahí enseña que el pastor, tanto el pastor como el locutor que atendieron su caso, fueron eliminados. Entonces tú te preguntarás, ¿puede un pastor, sí, ser eliminado por un brujo aún siendo pastor? Sí. ¿Por qué? Porque no todos tienen la estatura o la autoridad y poder para contender contra principados. Por eso Jesús, por eso la Biblia, por eso Dios enseña, ¿sí?, que todos tenemos que perfeccionarnos para llegar a la estatura perfecta de Jesús. ¿Cuál es la finalidad? De que tú te perfecciones, que tú dejes tu antigua vida y llegues a calzar, ¿sí?, o llegues a tener el mismo nivel de perfección que Jesús. La intención de Dios es que tú logres perfeccionarte
al nivel de Jesús, para que así como Jesús, siendo Él el príncipe o un principado, puedas contender contra otros principados, como es el caso de Asmodeo. Entonces, el caso que estamos llevando, o el caso que fui direccionado el pasado 6 de enero en la madrugada, es un caso donde confirma, a través de la grabación que acabo de poner y está registrado en mi otro video, confirma, ¿sí?, que solamente aquellos que tienen una espada de luz o la palabra de Jesús o de Yeshua en tus labios, ¿sí?, son los que van a poder contender, ¿sí?, contra los principados. Y cuando digo que solamente aquellos que tienen la palabra de Jesús en sus labios, quiere decir que son personas que han pagado un alto precio, ¿sí?, y que sus labios han sido ungidos para poder contender contra esos principados. Por eso ustedes tal vez sepan o se hayan informado, ¿sí?, de que hay pastores que cuando los llaman, ¿sí?, a un caso de liberación, ni siquiera han salido de su casa cuando ya están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen el nivel o la cobertura o el fuego que los protege o el llamado de parte de Dios. Esto se puede corroborar con un testimonio que compartió TV Joshua, donde se titula así, y ya le he compartido antes, el caso de la suma sacerdotisa liberada por TV Joshua. En ese testimonio de esa suma sacerdotisa en ese video da testimonio de que varios pastores que quisieron liberarla fueron destruidos. Sus familias fueron destruidas. Ellos cayeron, sí, ellos cayeron, sí, en vicios o en fornicaciones o en cosas, sí, me desconcentré. Ellos cayeron porque no estaban a la estatura de la suma sacerdotisa, o no estaban a la estatura no estaban a la estatura para confrontar a los demonios que poseía la suma sacerdotisa, es decir, eran destruidos. Entonces, lo que enseña el libro Lucha contra principados demoníacos, con lo que confirma el libro de Enoch, cuando dice que a los justos o a los santos se les dará una espada de luz para hacer juicio, sí, lo ratifica tanto los testimonios que circulan en las redes sociales, como el caso de TV Joshua, que cuando liberó la suma sacerdotisa, como en el caso que les acabo de compartir en el audio o en la grabación que les acabo de compartir, cuando dice el demonio, cállate. Cuando un demonio te dice cállate, es porque la palabra que está soltando le está afectando. Y lo primero que va a hacer el demonio es amenazarte, amedrentarte, tratar de que afecte tu confianza en Dios. O sea, que va a haber momentos en que no vas a tener que permitirle al diablo hablar. Vas a tener que soltar la palabra sin parar. Sí. Solo para darle un poco más de entendimiento a lo que compartí anteriormente, referente a lo que enseña el capítulo 44 del libro de Adán y Eva, en referencia a los 144,000, para aquel que tiene entendimiento. Espero haber sido claro, grupo. Voy a leerlos. Ok, comentarios. Saludos, Felia, Aldo, ok. Aldo, ¿qué tal, espada? Sí es Aldo. ¿Qué tal, Ángel Tejeda? Saludos. Tuve misión el año pasado, Aldo Quevedo, ok, en la iglesia donde me congrego. Vi 3 espadas, color negro, plateado y de oro, las cuales en la visión vi una mano que agarraba la espada de oro. Interesante. Saludos, Raúl Montero Rangel, Calderón Karina, Alberto Mavi, Rebeca. Saludos, Rebeca, buenas tardes. Ya llegué, ok, saludos, Rebeca. Ok, aquí vamos, hermano, contra el enemigo. Así es, así es, así es. En su momento, voy a compartir una publicación aquí abajo, Rebeca. Cuando estuve pendiente, cuando la luna salió erráticamente, sí, del oriente, del este al oeste, es la ruta, sí, o la trayectoria que debe llevar el sol y la luna. Bueno, el pasado 11 de diciembre, si no mal recuerdo, o noviembre, cubrí una noticia donde la luna salió, sí, salió contrariamente a su ruta. Y en su momento compartí
que al día siguiente, o mejor dicho, cuando me desperté, porque prácticamente estuve compartiendo información toda la madrugada, toda la noche, no dormí, yo me levanté con una sensación de aceite en los labios. Entonces lo primero que hace es cepillarte los labios y lavarte la boca. Cuando fui e hice eso, seguía yo con la sensación de que mis labios como que tenían aceite. Me volví a lavar mis labios hasta que entendí el significado, ¿sí? Y comprendí por qué razón es que tú debes tener tus labios ungidos, ¿sí? Por llamarlo así. Porque la palabra que vas a soltar, sí, tiene que llevar poder para los despiertos. Los dejo. Espero haberme dado a entender. Grupo. Bendiciones.